Hola, bienvenido a la segunda parte de mi reseña. Como verás en el título, en esta parte me enfocaré principalmente en analizar y criticar la historia, junto a demás apartados que componen la película. Muy bien, empecemos con la historia. Bell pretende ser muchas cosas. Una historia actual sobre la incapacidad que tienen algunos individuos para separar su vida normal de su vida en la red, un remake de La Bella y la Bestia y una historia de autosuperación. Todo esto envasado en un mundo donde existe una realidad virtual que se plantea como la red social definitiva y se las arregla para fallar en cada una de las cosas que se propone, al no profundizar o de plano solo tocar superficialmente los temas anteriormente mencionados. Primero veamos You, piedra angular para que se lleve a cabo esta historia. Como tal, la diégesis en You no existe, o mejor dicho, solo existe para conveniencia de los personajes protagónicos. Gracias a la tecnología de You, Suzu puede manifestar su canto sin sufrir bloqueos mentales, y Gay puede desarrollar una gran fuerza y habilidad de combate. Pero por casualidad no hay una banda o artista más capacitado que opaque o compita con Suzu. Solo hay otra idol que resultó ser otra chica normal cuyo talento salió por You. Lo mismo pasa con la Bestia, que convenientemente entre las filas de los Justice no hay alguien con la fuerza suficiente para pararlo. Al parecer, aunque puedan tener un campeón de artes marciales entre ellos, no pueden con un chico con problemas domésticos. Y mencioné que esta historia se desarrolla en una realidad virtual que parece tener un server mundial. Y para poner más sal en la herida, estos dos usuarios que tienen avatares con habilidades extraordinarias se encontraban casualmente en el mismo país. Y también no hay reglas en You, por lo que sin importar qué molesto seas, nunca te van a banear. Excusa perfecta para que la Bestia siga rompiendo las bolas y un grupo de policías autonombrados quieran atraparlo. Todo para meterle más tensión a la historia. Y la lógica en el mundo real tampoco se salva de ser conveniente. En el resumen, prácticamente las resaltamos todas. El Mr. Hosoda también nos vendió esta película una especie de nueva versión de The Beauty and the Beast, pero de esta obra, precisamente de la adaptación de Disney, solo se usan algunos elementos con atractivo superficial, dejando de lado el mensaje. Para empezar, la aversión hacia la Bestia, en este caso, está completamente justificada. Desde el principio se nos plantea que el problema no es su apariencia, sino su comportamiento, el cual es errático y violento. Volviendo con lo de la apariencia de la Bestia, no entiendo por qué lo tachan de bestia horrible si podemos ver en pantalla los desastres aleatorios creados por el gestor de avatares de You. Bueno, tal vez se deba a que es medio furro, pero creo que este es fetiche del director, ¿no? Cine de autor, señoras y señores. Siguiendo con el resto de elementos, vamos con Belle o la Bella. En la de Disney todos se sienten atraídos por Bella debido a su apariencia, sin importar quién es ella en verdad. Aquí no pasa eso. Belle se manifiesta, nadie le presta atención y la gente empieza a alabarla cuando ésta canta. O sea que en este caso, el que la Bella tenga toda la atención tiene sentido, porque es una persona que aporta más que su belleza física, ya que canta con entusiasmo y alegría, por lo que todos pueden ver su mejor cara, por así decirlo. Por último mencionaremos al elemento antagónico, el cual vendría a ser Gastón. En esta historia tenemos a Justin. Solo comparte su narcisismo con Gastón, no posee ni un cuarto del carisma de este, y como mencioné antes, su misión de detener a la Bestia está casi justificada, a diferencia de Gastón, que solo lo hacía por celos. También hay escenas que son calcadas de la peli de Disney, pero son más utilizadas como referencias o plagios, si es que nos ponemos severos. Es que estas escenas no tienen atractivo por sí mismas, ya que es obvio de dónde se inspiran. Y con lo anteriormente dicho, se puede decir que como remake esta peli no cumple, pues no mantiene todos los elementos del original de forma correcta y no aporta nada nuevo. Los elementos modernos como la realidad virtual, redes sociales
e internautas son más elementos propios de la película que giros que se le podrían aplicar a la fórmula original, así que ni valor tienen como deconstrucción. Sería una deconstrucción si Belle fuera fea y solo fuera alabada por su música, y en contraposición la bestia, no sé, fuera guapo pero odiado por su comportamiento. Y si hablamos de ejemplos de buenos remakes, te podría nombrar al titán de titanes, La Mosca, de David Cronenberg. El entorno actualizado es solo para hacer contemporánea a la cinta, sin citarnos cosas de la época como la música o la moda, a diferencia de esta peli donde siempre nos quieren tirar referencias al internet moderno. Haters, bloggers, niños rata, transmisiones, fraudes y flame wars. Todo para decir, miren, sabemos cosas de internet, somos actuales chicos. Pero para la gente que ya tiene normalizado el internet, estas referencias se vuelven un despliegue simplón y sermonero. Sermonero porque estas cosas aparecen de forma gratuita o de casualidad, acompañadas de diálogos que nos explican cuál es su problemática. Y simplón porque de plano ni son relevantes para la trama. Los niños rata idolatran a un personaje por ser errático y se limitan a solo pedir que ayuden a la bestia cuando está en peligro, punto y aparte. Los haters al parecer son todos aquellos que te critiquen o estén inconformes con alguien. En el primer caso se los generaliza como gente envidiosa, y en el segundo son gente intolerante con alguien que tiene problemas personales y no saben comunicarse bien. Claro, si alguien te critica aunque sea de forma constructiva, es un envidioso y al parecer uno tiene que interesarse por un extraño agresivo en línea como si fuera un amigo, a lo que respondo: la vida es muy corta para que te la estén jodiendo, y también la vida es muy preciosa para que llegue Volviendo con las comparaciones, La Mosca aporta nuevas ideas, como una metamorfosis lenta, lo que le da pie a introducir una metáfora sobre las enfermedades degenerativas, brindándonos así un mensaje diferente al miedo nuclear de la primera versión, pero sin que este nuevo mensaje se sienta fuera de lugar, a diferencia de Belle, que pretende implementar la misma metáfora de La Bella y la Bestia usando los mismos elementos, pero sin profundizar tanto en ellos, como otrora lo hizo la obra original, por lo que la metáfora queda muy frágil, por no decir inexistente, y solo queda lo que podemos ver. Lo que ves es lo que hay, pura superficialidad. ¡Qué ironía! Pasando a lo visual, lo mejor de la peli son sus escenarios, hechos con tanto detalle que hasta alcanzan el fotorrealismo. Claro, me refiero a los escenarios hechos en el mundo real. Los personajes son de diseño minimalista, como tal están bastante bien, sin embargo, estos desentonan con el escenario por ser tan diferentes de este, por lo que en algunas escenas los personajes se ven muy superpuestos. En Ghibli también hay escenarios detallados con personajes relativamente simples, pero estos no contrastan porque ambos están hechos con el mismo estilo de dibujo. Aquí trataron de crear personajes de apariencia realista apoyándose en el minimalismo, pero dicho realismo se llega a perder cuando nos damos cuenta de que los personajes tienen expresiones exageradas y estas se repiten, y en contraste tenemos escenarios casi realistas como una foto o un cuadro, haciéndonos pensar que tal vez lo mejor hubiera sido realizar los fondos en el mismo estilo de dibujo que los personajes, para que todo resultara en una fusión más orgánica. Yendo a You, sorprendentemente la cosa se vuelve menos interesante visualmente. El entorno virtual de You se te va a hacer repetitivo a los 5 minutos. Este mundo virtual parece querer adoptar los criterios gráficos de una red social actual, patrones con formas geométricas que tienen colores fríos para las estructuras y claros para los objetos pregnantes. Estos elementos se repiten para dar un sentimiento de continuidad, pero todo esto aplicado en un escenario se hace aburrido, pues en una web 2D tiene páginas y ventanas, pero aplicado en un mundo 3D no funciona, pues se intuye que todo se compone de edificios tras edificios sin ordenarse en forma particular de ciudades vistosas. La casa de la bestia es básicamente una mansión de fantasía clásica, solo que con un toque lúgubre. En cuanto a los avatares, estos son tan aleatorios en su composición que se vuelven interesantes de ver, lástima que salgan tan poco. Literal, la peli solo se centra en un grupo reducido de personajes que tiene un as y las interacciones entre estos, siendo los demás avatares de You relevantes solo al final, y ni así alcanzan a ser memorables, pues algo malo de la aleatoriedad es que no hay consistencia. Como último que agregar, todos los as están animados en CG, lo cual tiene obvio sentido, pero se ven como versiones glorificadas de personajes de videojuegos de la Play 2.
Esto en parte lo puedo entender porque se trata de un estudio pequeño, pero si tenían los recursos para animar tantos, creo que debieron gestionarlos mejor, pues si no hubieran animado muchos, los principales hubieran quedado mejor. Sobre todo Belle, que al tener facciones humanas no puede darse el lujo de deformarse, expresarse como otros personajes de You, por lo que el modelo de Belle es por momentos inexpresivo y hasta estático. En conclusión, en el apartado visual, Belle tiene un obvio desbalance, teniendo los recursos para tener un muy buen atractivo visual, pero simplemente falla al no saber distribuirlos, quedando un producto que no es para nada feo, pero es visualmente inconsistente. Yendo al apartado musical, la peli desde un principio se nos vende como un musical, o al menos que la música será de vital importancia para la trama. No por nada en los trailers se pone la escena inicial con Belle cantando. Lo pondré en palabras simples. Belle va por lo seguro en este aspecto, tanto en la aplicación de la trama como en la ejecución misma de la música. Primero, veamos cómo la meten en la trama. Pues su aplicación es estándar tirando a mediocre. Música al inicio para introducir a Belle, segmentos musicales en momentos clave del conflicto y al final otro segmento musical para finalizar el conflicto de la trama principal con un gran clímax. Estructura más simple no hay. Las películas de Macross, sin llegar a revolucionar la fórmula, se las arreglan para variarla lo suficiente para salirse del molde y ser un espectáculo memorable, ya sea usando la música en un montaje o como elemento casi tangible en la trama. Y por si fuera poco, las pelis de Macross también cuentan con música instrumental de calidad, cosa que me lleva a... ¿Se acuerdan lo que dije sobre que Belle convenientemente no tiene competencia en You? Pues adivinen qué. En su producción, Belle no tiene un apartado sonoro memorable que llegue a opacarla, literal. La música instrumental de Belle es tan poco relevante que prácticamente es inexistente. Solo está la música de Belle y... ¿qué tal la música de Belle? Ejecución. Yo no seré un crítico de música, pero daré mi opinión sincera de la supuesta atracción principal de la película. Con eso aclaro que es mi opinión personal y bien puede diferir de la tuya, ya que hablamos de algo tan subjetivo como el gusto musical, aunque eso sí, voy a tratar de justificar mi opinión lo mejor que pueda. El repertorio de Belle consiste en 4 canciones y algunas más que no salen completas. La primera canción está bastante bien, es movida y llena de ritmo, pero saben, creo que esta canción me agrada porque me recuerda al tema introductorio de otra película que trata de otra chica con un alter ego que no se le parece en casi nada, Paprika. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Las siguientes canciones tienen en común que Belle es la voz principal. Sí, no me digas, Capitán Obvio. Sí, lo que pasa es que Belle se nos presenta no como una típica idol con música electrónica demencial, sino que como algo más parecido a una diva, por lo que su voz es puesta como el atractivo principal. Lo malo de esto es que la música queda de lado o en bajo perfil, cosa que no pasa en la primera canción, donde la voz de Belle fluye con la melodía. En las siguientes, la voz de Belle está puesta como el instrumento principal y el resto de la música está puesta como acompañamiento, siendo la voz de Belle lo que le da el ritmo con la letra de la canción. Como tal, no tengo quejas con la voz de Belle, pero sinceramente no me pareció la gran cosa. Sí, tú a un lado. Como mencioné en el punto anterior, la música está en un volumen bajo, solo como acompañamiento a la voz de Belle y sus letras, por lo que estas dos son los únicos elementos principales a juzgar en sus canciones. Como dije antes, la voz de Belle no me levantó de mi asiento, y en cuanto a las letras, sí voy a hablar de las letras, porque para mi suerte pasaron la peli con las canciones subtituladas en el cine donde fui a verla. Volviendo con las letras, estas son simples y directas, sin sutilezas o metáforas, a excepción de la primera que... y con todo lo que he dicho parece compuesta por un equipo diferente de músicos. Esto a nivel narrativo tiene sentido, pues hablamos de una chica que si bien practica el canto, eso no le da la habilidad de componer letras complejas. Sin embargo, aquí hay algo que no me gusta más allá de que las letras no son complejas, y es que la primera canción que Suzu canta al entrar a You, la canción que le dedica a la bestia y la del clímax, son todas descriptivas sobre el contexto. La primera se trata de cómo Suzu volvió a cantar y quiere que la melodía la guíe y que ésta no desaparezca de su vida. La segunda es una canción sobre Suzu diciéndole sus verdades a la bestia y exigiéndole que acepte su cariño. Y la última es Suzu expresando sus sentimientos sobre sí misma y sus deseos de volver a ver a la bestia. Como tal, estas canciones no son tan insoportables como ver a los personajes cantar en vez de hablar en un musical convencional, pero arrastran el error de que sin el contexto, estas canciones por separado no significan nada. Son dependientes del contexto para sacar su potencial lírico / narrativo. De estas, la última es la única que me ha gustado, con ese
que logra cierto nivel de sentimiento al punto que hasta la usan como tema de cierre. Para finalizar este apartado voy a hablar de la última canción, que casi se me olvida, y te diré por qué. Después del clímax tenemos la revitalización de Suzu volviendo mágicamente a ser Belle con un coro que supuestamente estaría compuesto por gente de cualquier parte del mundo que mandaría su grabación, pero lo arreglaron tanto que no logra hacer la simulación de un coro de estadio en vivo, sino que está tan compactado y acomodado con los tiempos de la melodía que podría bien ser un coro grabado en estudio. Y el resto de la canción es Berkan, en vez de hablar sobre lo feliz que es, cómo no va a dejar el canto. En otras palabras, al final esta canción comete de lleno el error de tener que arrastrar su contexto para tener sentido. Y cabe agregar que es tan corta que no parece una canción por sí sola, sino un agregado de la canción del clímax. Por eso no la conté como la última canción y hasta casi se me olvida hablar de ella. En otras palabras, la película no cumple con tener una banda sonora memorable, siendo la música instrumental muy mediocre y las canciones de Belle son decentes, pero muy mejorables, sobre todo el arreglo musical final donde se nos prometió que escucharíamos a un coro de gente normal, pero por cuestiones técnicas se nota que no pudieron cumplir al pie de la letra con lo que prometieron. Ahora vamos con los personajes. Lo diré de forma directa, Belle tiene personajes planos y cliché, cosa rara en este caso porque Hosoda nos había prometido que los personajes, principalmente los femeninos, serían muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados en el anime, pero al parecer le salió el tiro por la culata porque resultó ser lo contrario. Lo que comenté de ellos en el resumen de la película es todo lo que hay que saber y analizar de ellos. Todos están a disposición de Suzu y el argumento, ya sea personajes que prácticamente le resuelven los problemas complejos o personajes que están ahí para meter más conflicto a favor de la trama. Pero veamos a la misma Suzu, que la peli tiene el nombre de su avatar, aunque el título en japonés es diferente, pero bueno, vamos a analizar a la protagonista de la historia. Desde el principio se nos establece que Suzu tiene problemas para expresarse debido a traumas de la infancia, por lo que su arco se centra en la autosuperación. Suzu solo puede ser libre en You, donde su talento aflora por la tecnología, en contraste con la realidad donde sufre de problemas para desenvolverse. Sin embargo, Suzu es un personaje estático que se deja llevar por la trama. En Evangelion el protagonista también tiene traumas con los cuales lidiar, y es parte de una trama que lo sobrelleva sin darle espacio a que trate de superarlos de forma normal. Pero la trama de Evangelion pone al frente a Shinji en una lucha épica por la supervivencia humana, en la que tendrá que crecer lo quiera o no para ser fuerte, lo que lo llevará a encarar y tratar de reconciliarse con su pasado. Pero tal vez el señor Hosoda prefiere que use ejemplos de Ghibli. En mi argumento comparativo, en Náusica, la protagonista no parece cargar con dilemas personales y siempre parece tomar la iniciativa, todo un personaje de acción. Sin embargo, no es una Merisu, ya que su principal obstáculo es el entorno bélico que la rodea, el cual llega a sobrepasarla y ponerla a prueba máxima cada vez que tiene la oportunidad de interferir. Y al final la protagonista forma parte de una leyenda profética, pero su esfuerzo no pierde mérito por esto, ya que su rol de salvadora no le otorga poderes que haya usado con anterioridad, y más parece que su título de salvadora bien se lo ha ganado por las acciones anteriores. En el viaje de Chihiro, la protagonista tiene que aprender a desenvolverse en un entorno más maduro y sobrio de lo que hubiera esperado, ya que a pesar de estar en un ambiente fantástico, las cosas allí se manejan de igual manera que en la vida adulta. Si uno quiere algo, debe trabajar honestamente por ello, sin lugar a caprichos o lloriqueos. Y por último, en Kiki Delivery Service, Kiki debe enfrentarse a la difícil tarea de independizarse y aprender a desenvolverse en una sociedad de estilo metropolitana, con los conflictos internos que conlleva un joven en dicha situación, siendo ingenuo, inseguro, incapaz de ser autosuficiente a la primera y tratar de entablar vínculos con la gente nueva. En contraposición a todas ellas, Suzu no tiene fuerzas mayores que la detengan de querer resolver su vida de forma normal, ya que gracias a su amiga Hiro y su padre tiene todos los problemas complejos con respecto a sus necesidades fisiológicas y el peso que conlleva su alter ego resueltos, por lo que su personaje es dependiente de las casualidades y conveniencias para avanzar en su arco de desarrollo. En You, afortunadamente no hay nadie amateur o profesional que la haga competencia, a pesar de ser básicamente otra forma de estar en internet. ¿Cómo te quedó el ojo, Hosoda? En el Macross original y Macross Plus también pasa esto, pero está justificado. En la serie o película original, la cantante Minmay está aislada de la Tierra junto con una pequeña población dentro de una nave espacial, por lo que es un elemento vital para mantener la moral a bordo, lo que la impulsa siempre a dar lo mejor de sí misma.
y en Macross Plus Sharon y su alter ego real, Mew, son los usuarios exclusivos de una tecnología única de inteligencia artificial, capaz de alterar la percepción extrasensorial. El conflicto de la bestia aparece casualmente de la nada, y Suzu deja de lado sus problemas, y una vez puede convivir con Ryu, por pura coincidencia, Suzu encuentra a alguien similar a ella, en la bestia, una persona dañada en la vida real que busca expresarse en la realidad virtual, y esto permite reanudar su arco de desarrollo, mientras convenientemente se usa la trama de la Bella y la Bestia, trama que termina en la nada, ya que Suzu libera a Kei de su dolor, pero no llega a relacionarse con él de forma romántica o relevante, pues Kei estará ausente al final, donde Suzu al fin logra su objetivo de poder expresar su canto libremente en la realidad. En otras palabras, esta historia de autosuperación donde solo un personaje femenino joven importa, donde se dice a los padres que deben estar ausentes en la vida de sus hijos, que todo se va a resolver por arte de magia emocional y que la prota no va a sufrir grandes consecuencias por arriesgarse tanto, parece algo escrito para millennials casuales, por otro millennial, o al menos que tiene los gustos de uno. En el apartado de dirección hay muy poco que decir. A este sujeto al parecer le gustan los flashbacks, ya que después de la escena inicial de la peli nos tira 2 flashbacks seguidos, en 2 tiempos diferentes, para contextualizar más la situación presente de la prota, saturando el primer cuarto de la película y teniendo uno de comodín para meter drama barato después. Al parecer se le olvidó este recurso para la bestia, el cual queda relegado a personaje recurso para la trama, por si no quedó claro antes. Sí, un flashback para la bestia hubiera sido un recurso barato, pero al menos hubiera dotado de algo de profundidad al personaje, aclarándonos si su vida era mejor cuando su madre vivía. ¿Su padre era alguien normal cuando vivía? ¿O también era violento en aquel tiempo? Pues adivina qué, no importa. Lo que importa ahora es que es un furro edgy para la prota. En lo que a manejo de lo visual, ya mencioné todo en ese apartado. Si tuviera que agregar algo, es que Yu aparece por muy poco tiempo y siempre en perspectiva de Belle. Nunca veremos Yu en perspectiva de la bestia o de Justin. Y eso que Hosoda dice manifestar la parte mala y buena de sus personajes en sus películas. Así que siempre que sale una escena de Yu, esta es predecible, o se reservan para los números musicales de Belle, o para su rollo de la bestia y la bestia. Otra cosa mala con respecto al uso de Yu en la trama es que seguro vas a perder la inmersión cuando te des cuenta que todo el mundo parece hablar japonés en línea, y que a pesar de ser aleatorios, la mayoría de los avatares tienen cierto toque anime que hace ver a Yu como una red social para weebus. El resto de la peli, que se desarrolla en el mundo real, tiene una atmósfera muy convencional, por no decir genérica. Los momentos felices son al aire libre con cielo azul, y ponemos lluvia y nubes para los momentos tristes y de tensión. En conclusión, Belle es un proyecto ambicioso que no logró alcanzar las cuotas de calidad que buscaba, por tratar de abarcar más de lo que podía apretar, con un problema de desbalance en el apartado visual, un apartado musical pobremente ejecutado, personajes planos y nada carismáticos, una dirección sin identidad propia o que sepa manejar bien su historia, y una historia mediocre que no sabe explotar sus elementos o de plano centrarse en unos y dejar fuera otros innecesarios. Antes de poner nota, les informo que califico del 1 al 7. 1 es horrible, mejor muere sin verlo. 2 es malo a secas, una obra mal ejecutada o de plano que ni lo intenta. 3 es mediocre, una obra que falla pero que al menos lo intentó. 4 es decente, una obra que logró explotar de forma correcta sus elementos, o jugó muy a la segura al punto que a pesar de que esté bien, no es nada impresionante. 5 es bueno, una obra bien ejecutada y con elementos remarcables que hacen evidente el compromiso de los creadores con el proyecto. 6 es sobresaliente, una obra ejecutada de forma excepcional a tal punto que logra brillar por sí misma y logra tener un estilo propio de narrativa identificable por sobre los tropos o estructuras que haya usado. Y 7 es obra maestra, es básicamente la nota anterior pero en esteroides. El autor de la obra logró explotar al máximo los elementos principales que conforman la narrativa de su trabajo. A Belle la califico con un 2,5. Es una obra mediocre tirando a mala, que trató de abordar temas que, si bien no eran muy complejos, necesitaban una mejor ejecución para desarrollarlos y que se desenvolvieran correctamente, en conjunto con los demás elementos, los cuales también se plantearon como importantes en un todo. Bueno, chicos y chicas, esta fue mi reseña de Belle. Recuerden que esta es mi opinión personal, por lo que si la comparten o tienes una diferente, te invito a compartir en los comentarios. Dale un like si te ha gustado y suscríbete para que la gata sea feliz y estar al pendiente de más contenido. Sin nada más que decir, me retiro.
he sido Dani Farateama en su faceta de cinéfilo desde el rincón del freak sin miedo. Te deseo un feliz día, tarde o noche y hasta la vista, baby.